En Lamentaciones capítulo 3, versículo del 16 en adelante, dice, está aquí hablando, bueno, quiero explicar, ¿quién escribió este libro de Lamentaciones? Jeremías, exactamente, uno de los profetas mayores. Y dice, me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha perdido algo? ¿Sí? ¿Cómo qué cosas ha perdido? ¿Ha perdido un celular? ¿Cuántos han perdido un celular? Cuando mi esposa y yo éramos novios, yo le regalé un celular. ¿Y sabe cuánto le duró el primer celular que le regalé? Un día. Se subió a un taxi. Me acuerdo que servíamos en la iglesia de Stephen Coacalco. Y cuando llegó, le dije, te estuve llamando en tu celular. Se empieza a revisar, se le cayó en el taxi. Estuvimos hablando y muy amablemente el taxista llegó y nos dijo, creo que se les olvidó este celular. Nos hubiera gustado que eso hubiera pasado, pero la verdad es que no. Seguramente apagó el celular, le sacó el chip y le duró un día. ¿Alguna vez ha perdido su auto en un estacionamiento? Apenas en diciembre fuimos, le dije a mi esposa, mi familia, fuimos a Mundo, queríamos dar una vuelta. Jamás vamos a esa plaza, pero dije, vamos a dar una vuelta. Y cuando no encontrábamos por ningún lado el automóvil, y eso que no es tan grande, pero bueno, lo ampliaron, la plaza comercial, y no encontramos, y ahí andaba yo con el control. Y ahí, a ver, la cosa es que esta alarma que ahora tenía el control no suena, nada más prendía la luz, nada más prendía las lucecitas. Entonces andamos ahí, no lo encontrábamos, nos dividimos y lo encontramos. ¿Alguna vez ha perdido su quincena o la renta del mes? ¿Alguien alguna vez ha perdido la renta de su casa? Allá, Isma, ¿no está Isma Ramírez? ¿No lo ha perdido? O peor aún, ¿alguna vez ha perdido un negocio? ¿Un buen negocio? Aquí está hablando Jeremías. Jeremías no solamente perdió un celular, no solamente perdió un negocio, Jeremías perdió todo. Y en este mensaje, los próximos minutos, quiero hablar de cómo podemos avanzar, cómo podemos ganar aún cuando estemos en momentos de pérdida. Por eso el título, así peleo y así gano también mis batallas, porque no solamente es pelear las batallas, sino es ganarlas. ¿Cuántos queremos ganar siempre nuestras batallas económicas, de salud? Bueno, este mensaje te voy a decir cómo avanzar, cómo pelear y cómo ganar aún cuando nos sentimos en un momento de pérdida. ¿Alguna vez has perdido a un ser querido? A Mario, los que estamos aquí, ¿verdad? Jeremías lo había perdido todo. Y empieza a escribir en Lamentaciones. Dice, me hizo masticar piedras. Imagínate cómo se sentía Jeremías, que dice, está hablando de Dios, dice, Dios me hizo masticar piedras. Me siento como que estoy comiendo piedras, me revolcó en el polvo. Me arrebató la paz. Y ya no recuerdo qué es la prosperidad. ¿Te imaginas cómo se sentía? O sea, Jeremías está en un momento de pérdida. Versículo 18 dice, yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió. ¿Qué dice Jeremías que perdió? Todo lo que esperaba en el Señor. Versículo 19, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. ¿Puedes entender un poquito cómo se estaba sintiendo Jeremías? Versículo siguiente dice, siempre tengo presente este terrible tiempo. ¿Has pasado por algún momento? ¿Algún día malo? Bueno, Jeremías no solamente está pasando por un día malo, sino una temporada de pérdida. Dice, mientras me lamento por mi pérdida. ¿Qué está ocurriendo aquí? Jeremías había perdido todo. Jeremías era un profeta de Dios. Ahora, existen en la Biblia los profetas mayores y los profetas menores. Jeremías es uno de los profetas mayores. Y ahora los leemos, los estudiamos y los vemos como grandes héroes. Pero en los tiempos de la Biblia, actualmente en el instituto bíblico que tiene la organización a la que pertenecemos, que es CFN, soy maestro y estoy dando la clase de profetas, de profetas.
Los profetas, Jeremías es uno de los profetas mayores. Pero en el tiempo cuando daban la profecía, ¿y qué hacía un profeta? Daba un mensaje de Dios, un mensaje de parte de Dios al pueblo. Y aquí está el pueblo de Israel, está viviendo en un momento donde aparentemente hay prosperidad, pero el pueblo se ha apartado totalmente de Dios y viene una calamidad. Están siendo deportados a Babilonia, los están sacando al pueblo hebreo y los están deportando a Babilonia. Entonces Dios utiliza a Jeremías para traer un mensaje al pueblo de Dios para que se vuelva a él. Pero la gente no quiso escuchar el mensaje. Y perdió todo Jeremías. Está viviendo Jeremías una época donde Israel pasó por un excelente momento, pero empieza un momento de decadencia. Se los están llevando cautivos a Babilonia y la mayoría de las familias estaban siendo exiliados a Babilonia. Y el mensaje que Dios estaba dando a Israel a través de Jeremías era de volverse a Dios. De repente les habla y les da un mensaje, les dice: ¿Qué vieron de mal en mí? Que se apartaron de mí y que se fueron para otros dioses. Y ese es el mensaje que da Jeremías. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo hebreo? No hizo caso al mensaje. Y odiaron a Jeremías. Lo sacaron de su casa, le quitaron su casa, lo meten adentro de una cisterna enorme, lo dejan sin comida, sin alimento. Y Jeremías en un momento perdió su familia, perdió sus amigos, perdió su casa, perdió su trabajo. Él era de profesión, de oficio, era un profeta, perdió todo. O sea, de un día para otro, por dar el mensaje de Dios, lo odian el pueblo hebreo. Y en vez de que el pueblo se vuelva a Dios, lo sacan de su casa, destruyen su casa, le quitan a su familia, le quitan a sus amigos, lo van y lo avientan a una cisterna sin comida, sin alimento, sin agua. Y estando en ese momento, escribe estas palabras Jeremías. Dice: me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo. Jeremías siente que está en un momento tan terrible que siente que Dios mismo es su enemigo. Si leemos más versículos antes, ahí en Lamentaciones 3, por ejemplo, en el versículo 10 de Jeremías 3:10 dice: se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Y aquí no se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo a Dios. Así se estaba sintiendo Jeremías. Está sintiendo que Dios mismo es su enemigo. Dice: Dios, siento que tú mismo eres como un oso o que eres como un león que quieres atacarme. Versículo 11 dice: me arrastró fuera del camino, me descuartizó, me dejó indefenso. El versículo dice: me hizo masticar piedras, me arrebató la paz y ya no recuerdo la prosperidad. Entonces Jeremías siente que hasta Dios mismo es su enemigo y que es como un oso, un león que lo quiere devorar. Pero el versículo 21, fíjate que empieza a decir Jeremías. O sea, se siente terrible. Pero el versículo 21 empieza a escribir: no obstante, aún me atrevo. ¿Sí está ahí? Mira, vamos todos, Jeremías 3:21. No obstante, aún me atrevo, ¿qué dice? ¿A tener qué? Esperanza. Dice: me atrevo a tener esperanza. ¿Cuándo qué? Cuando recuerdo lo siguiente, versículo 22. El fiel amor del Señor, ¿qué pasa? Nunca se acaba. Sus misericordias jamás se terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son ¿qué? Yo creo que usted había escuchado este versículo, ¿verdad? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y a veces leemos solamente estos versículos. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Alguna vez había escuchado estos versículos? Pero el contexto, ¿cómo se estaba sintiendo Jeremías? Estaba en un momento donde sentía que Dios mismo era su enemigo. Estaba sintiendo que Dios era como un oso que quería devorarlo. Dice: me hizo masticar piedras, me revolcó en el lodo. Ya ni me acuerdo qué es la prosperidad. Pero hace un alto y dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo el fiel amor del Señor que jamás se acaba. Cuando recuerdo que sus misericordias jamás se terminan. Que grande es su fidelidad y que sus misericordias, ¿cómo son? Son nuevas. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, así se siente Jeremías.
Ahora, Jeremías no está intentando recuperar lo que perdió. ¿Te acuerdas que había dicho que había perdido Jeremías? Su casa, su familia, sus amigos, lo perdió todo. Jeremías no está intentando recuperar su casa, su familia. Lo único que está es volviendo a adorar a Dios en medio de su crisis. A veces nosotros solamente buscamos a Dios porque queremos recuperar lo que hemos perdido. Y Dios nos ayuda a recuperar lo perdido. Pero aquí Jeremías ni siquiera está diciendo: Señor, devuélveme mi casa, devuélveme mi familia, devuélveme mi trabajo, porque él era profeta y ya no ni siquiera lo dejaban profetizar. Solamente está adorando a Dios en medio de su crisis. Y es que a Dios no le molesta que tengamos momentos quizás de queja, de lamentación. Este libro se llama, ¿cómo se llama este libro que estamos leyendo? Lamentaciones. A Dios no le molesta que tengamos momentos quizás de queja, de lamentarnos. Pero es de cristianos y es de hijos de Dios que en medio de la crisis podamos tener esperanza. A Dios no le molesta que en momentos tiene un libro que se llama Lamentaciones. Entonces, si alguna vez pensaste que lamentarte, quejarse, Dios se ofendía, se sentía mal, no, está bien. Alguna vez lo enseñé en una prédica, está bien esos momentos donde a Dios no le molesta eso. Pero es de cristianos y de hijos de Dios que en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro lamento, poder atrevernos aún a tener esperanza. Y es lo que está diciendo aquí Jeremías: aún me atrevo a tener esperanza. Entonces jamás permite Jeremías que su crisis, que la crisis que está viviendo cambie lo que él está pensando acerca de Dios. Y eso a veces pasa con nosotros. A veces pasa con los cristianos. Nos entramos en un momento de crisis y nuestro concepto de Dios, nuestra fe de Dios empieza a cambiar porque estamos en crisis. Pero Jeremías se rehúsa a permitir que su crisis cambie lo que él piensa, lo que él cree acerca de Dios. Jeremías se rehúsa a que el momento de pérdida que está viviendo, el momento de crisis, cambie su fe. El problema es que a veces usted y yo permitimos que las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor de crisis, de pérdida, sí cambien lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Y decimos: bueno, pues está muy dura la cosa, ¿no? Las cosas están difíciles, quizás Dios no me pudo ayudar. Jeremías dice: nada va a hacer que mi adoración a Dios cambie. Lo primero que Dios busca hacer en su vida no es robarle su trabajo, no es robarle su economía, ni siquiera es robarle su salud. Lo primero que Satanás busca hacer en nuestras vidas y busca quitarnos es distraernos de nuestra relación con Dios, quitarnos de nuestra adoración hacia Dios. Por eso Satanás a veces busca quitarte cosas, porque cuando pierdes cosas, cambia tu manera de ver, de tu fe y cómo pensabas a Dios, y te distrae de tu relación y de tu comunión con Dios. Acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes 25, versículo 8. Segunda de Reyes 25, 8, 10. Lo que voy a leer es un poquito el contexto de lo que está ocurriendo cuando escribe eso Jeremías. Segunda de Reyes 25, 8. Dice, el 14, ¿sí estamos ahí? El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, un buen nombre para su hijo, Nabuzaradán. Dice, ¿quién era Nabuzaradán? Capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Dice, quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Esto es lo que está ocurriendo cuando Jeremías está profetizando. Y Jeremías profetiza, vuélvanse a Dios, y el pueblo no quiere, lo sacan de su casa, lo meten dentro de una cisterna.
Pero aún en medio de su crisis, de que lo perdió todo, Jeremías dice, me rehúso a cambiar mi pensamiento acerca de Dios. Porque el enemigo intenta quitarte, robarte cosas para distraerte de tu relación con Dios. Y una vez que te distrae de tu relación con Dios y de tu adoración a Dios, te aparta de Él y empiezas a cambiar tu manera en la cual ves a Dios. Por eso Jeremías dice, me rehúso, aún con todo eso yo tengo esperanza. Ahora, ¿quién? Jeremías era el profeta. El rey de ese momento se llamaba Ezequías. Ezequías era el rey de ese momento, el rey de Israel. Jeremías era el profeta. Y la capital del reino de Israel era Jerusalén. Y hay una imagen que les pasé ahí de Jerusalén, de la ciudad. Quiero que me ayuden a poner en las pantallas, les quiero explicar algo. ¿Sí la tienen? Dice, Segunda Reyes 25:8, el 14 día de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. O sea, están ahí, están en la capital, están en Jerusalén, y de repente llega el jefe de la guardia del rey babilónico, porque están deportando a la gente, se las están llevando a Babilonia. Y empieza a hacer, si lo tienen, necesito explicar algunas cosas con la imagen. Y empieza, y en ese momento el rey, ¿cómo les dije que se llamaba el rey? Ezequías. Miren, aquí tengo, es una imagen, si la alcanzan a ver bien. Esta es la ciudad de Jerusalén. Esta parte es el templo. Por acá están las ciudades, los edificios importantes, las casas, y si se fijan, está todo amurallado. Más o menos así era la ciudad de Jerusalén. En ese momento, el rey era Ezequías, y las ciudades se amurallaban para guardarse y cuidarse de sus enemigos. ¿Qué es lo que empieza a hacer Babilonia? Sobre todo Nabucodonosor, que manda al capitán Nabuzaradán. Y Nabuzaradán con todo su ejército viene y se acerca al muro. Él no puede entrar, se acerca al muro. La gente tenía que estar ahí en el templo. Estas son las casas, los edificios importantes. Pero si leemos un poco atrás, en Segunda de Reyes, ¿qué es lo que ocurre? El rey Ezequías tiene miedo, tiene temor y hace una locura. Lo podemos leer en capítulos anteriores. En una parte del muro hace un hoyo, hace un hueco. Y a su gente más cercana se escapa. Eso lo pueden leer en el capítulo 20, 21, 22, antes en el 24 también. Hace un hoyo, un hueco en el muro y se escapa juntamente con su gente. Y cuando el rey tenía que estar en el templo adorando a Dios. La gente tenía que estar en el templo adorando a Dios, pero no quisieron escuchar a Jeremías. Se escapa el rey Ezequías con la gente cercana, hacen un hueco en el techo mientras el enemigo estaba en el muro, no podía hacer nada. El enemigo estaba afuera, pero una vez que hace un hueco, escapa el rey Ezequías, dice, pues aquí, pues mejor me voy, si van a empezar a llevarse todos cautivos, se va. Y deja ese hueco, y por ese hueco es que entra Nabuzaradán con todo el ejército y empieza a destruir toda la ciudad. Pero fíjese, destruye varias cosas. Ahí déjenme la imagen. Vamos otra vez todos juntos a Segunda de Reyes 25:9. Y vamos a ver qué es lo que hace el capitán Nabuzaradán, que era el capitán del ejército babilónico. Ya estamos ahí en el versículo 9. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Quemó por completo el templo del Señor. Después quema el palacio real, después las casas de Jerusalén, después los edificios importantes, y por último, ¿qué derriba? Todos los edificios. Y por último, las murallas. Entonces, Ezequías era el rey en ese momento, Jeremías era el profeta. Jerusalén estaba rodeada. Nadie podía entrar ni salir. Pero una vez que el rey hace un hoyo y escapa,
Entra Nabuzaradán, al capitán del ejército de Babilonia. ¿Y qué hace? Fíjese, lo primerito que hace Nabuzaradán, versículo 9. ¿Qué fue lo primero que destruyó? El templo de... La imagen, les dije que no me la quitaran, por favor. ¿Qué es lo primero que destruyó? El templo estaba ahí. O sea, no se fue a las murallas, no se fue a las casas, no se fue ni siquiera al palacio real. Se fue directamente al templo. Eso es lo primero que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas. ¿Qué significa el templo? Nuestra adoración, nuestra comunión con Dios. El lugar al cual pertenecemos, la iglesia. Lo primero que hace es, se va directo al templo, lo destruye y lo quema por completo. Mientras el rey Ezequías se mantenía adentro, ellos estaban guardados, estaban protegidos. El enemigo se mantuvo afuera. Había un cántico que decía, afuera, afuera tú, ¿no? ¿Se acuerdan? Pecadores. Era un salmo, me parece. No es cierto. Que afuera tú, ¿no? Mientras el enemigo se mantenía, ¿dónde? Afuera. El rey estaba dentro. Fíjese esto que le voy a enseñar. Mientras el rey estaba dentro, el enemigo se mantenía afuera. Y el enemigo del otro lado del muro empezaba a rugir, empezaba a amenazar, pero no podía hacer nada. Porque mientras el rey estaba dentro, el enemigo se mantenía afuera. Pero cuando hace un hoyo el rey, y cuando el rey sale, el enemigo, ¿qué hace? Entra, y lo primero que hace el enemigo es destruir el templo. Y el templo significa nuestra adoración a Dios. O sea que lo primero que perdió el pueblo hebreo fue su adoración a Dios. Fue lo primero que perdió, su adoración a Dios, porque en el templo estaba su adoración a Dios. Y fue lo primero que perdió. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero enseñar? Lo primero que perdió fue su adoración a Dios. Pero eso no ocurrió con Jeremías. Israel por años perdió su adoración. ¿Sabe cuántos años fue llevado cautivo a Babilonia el pueblo hebreo? Aproximadamente 72 años. Por 72 años el pueblo perdió su adoración a Dios. Pero ya no hacían sacrificios, ya no adoraban a Dios. Por 72 años perdió su adoración a Dios. Pero no fue así con Jeremías. Porque mientras está ocurriendo eso, Jeremías lo metieron en una cisterna, lo perdió todo. Incluso él está teniendo las noticias de que están destruyendo el templo. Y aún así él dice, aún me atrevo a tener esperanza. O sea, podría perderlo todo, pero no voy a perder mi adoración a Dios. El pueblo hebreo por años abandonó su lugar de adoración. Y eso es lo primero que Satanás busca quitarte. Lo primero que Satanás busca quitarte es tu adoración a Dios. Es tu adoración a Dios. Es quitarte del templo. Ezequías, ¿qué era lo que tenía que haber hecho Ezequías, que era el rey? En vez de escaparse, ¿a dónde tenía que ir el rey Ezequías? Al templo, a adorar a Dios, a buscar. Era el mensaje, era lo que Jeremías les estaba diciendo. Vuélvanse a Dios. Viene en una parte, Jeremías le dice, qué mal vieron en mí que se fueron entre nosotros dioses. Pero el pueblo no lo quiso escuchar. El rey Ezequías no lo quiso escuchar. Y en vez de irse al templo a buscar su adoración a Dios, sale huyendo. Y una vez que el rey sale, el enemigo entra y lo primero que hace es destruir la adoración a Dios. Ezequías no se fue al templo a orar, no se fue a adorar a Dios, escapó. Y así actúa y así es la estrategia del enemigo en nuestras vidas. El enemigo, ¿dónde está el enemigo? Acuérdense de la canción, ¿dónde? A decir, no, pues aquí el pastor nos enseña canciones de Caifanes. ¿El enemigo dónde está? En su vida, ¿dónde está el enemigo? Afuera. No está adentro, está afuera. Pero ¿sabe lo que sí hace el enemigo? ¿Qué dice la palabra de Dios? El enemigo anda como león, ¿qué? Rodeando, buscando. O sea, el enemigo no está dentro, está afuera, está rugiendo. Y es lo que hacía Nabuzaradán, el rey del ejército, el capitán del ejército babilonio. No podía entrar porque estaba amurallado. Él estaba afuera, rugiendo, lanzando amenazas. Pero una vez que el rey está afuera, que sale el rey, entra el enemigo y lo primero que destruye es el templo. El enemigo te rodea, te amenaza y te quiere mantener.
¿Y qué hace? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Todos cuando ven que llegan a Nabuzaradán, todos se quedan en el muro viendo, asustados, atemorizados, espantados, porque ve, Babilonia empieza a fortalecerse, es un ejército impresionante. Y ellos están viendo y están escuchando las amenazas, están escuchando. Y se quedan ahí. ¿A dónde se tenía que ir el pueblo? Al templo, a adorar a Dios. Y con el rey todos tenían que mantenerse ahí, pero no hicieron eso. Se mantuvieron ahí viendo el muro, escuchando las amenazas de Satanás. Y en vez de que la gente estuviera en el templo, se mantenía mirando al muro y escuchando las amenazas. Escuchando las amenazas del enemigo. Y eso es lo que hace el enemigo en nuestras vidas. Lo que él busca es sacarte del templo para que te quedes en el muro escuchando las amenazas. Y no es lo que hace el enemigo, pues no que amas a Dios, busca, mira cómo estás, mira cómo está tu economía, mira cómo está tu salud. Y estás ahí escuchando las amenazas. Él no puede entrar, estar solamente rugiendo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que hace Jeremías? Me atrevo a tener esperanza. Puedo recordar que su amor es inagotable, que sus misericordias. O sea, Jeremías se rehúsa a quedarse escuchando las amenazas del enemigo. Dice, aunque estoy en esta crisis, yo voy a adorar a Dios. Pero el pueblo no hizo eso. El enemigo está afuera rugiendo en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Ignorar sus amenazas. Mantente en el templo adorando y buscando a Dios. Porque si lo haces, el enemigo de esa forma no tiene manera de entrar a tu vida. Pero cuando logras sacarte del templo, entra el enemigo. ¿Sabes lo primero lo que dice ahí? Lo primero que destruyó, versículo 9, quemó por completo el templo del Señor, porque sabía el enemigo que si les quitaba su adoración a Dios estaban perdidos. Después se fue con las casas, con el palacio, con las murallas, pero lo primero que destruyó el enemigo fue el templo, su adoración a Dios. Su adoración a Dios. El enemigo no tiene manera de entrar en tu vida, a menos de que tú abandones el templo. Cuando abandono el templo me refiero a tu comunión con Dios, a tu adoración con Dios aún en la crisis. Hace rato cantábamos, así peleo mis batallas. Puedo ver que estoy rodeado por Él. Mantente en el templo, mantente adorando a Dios. Porque el enemigo todo el tiempo está allá afuera rugiendo, pero no puede entrar a tu vida a menos que abandones el templo. Y una vez que abandonaste el templo, lo último que quiere el enemigo que hagas es que regreses al templo. Y el pueblo de Israel por 72 años perdió su adoración a Dios. Por 72 años. Ahora acompáñeme a Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. ¿Estamos ahí? Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. ¿Dónde? En las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de ¿quién? De su gran enemigo. ¿Quién es nuestro gran enemigo? El diablo. Porque ¿cómo anda el diablo? Al acecho como un león, ¿qué? Rugiente. O sea, el diablo anda rodeando el muro, no puede entrar a menos que tú abandones tu adoración a Dios. ¿Sí me estás entendiendo lo que te quiero enseñar? Él lo primero que va a buscar es destruir el templo. Y con eso no me estoy refiriendo a destruir un edificio, sino destruir tu adoración y tu comunión con Dios. Porque cuando lo hace, entonces el enemigo entra y destruye todo lo demás. Por eso dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león, ¿qué? Un león rugiente. O sea, el enemigo está lanzando sus amenazas. Muchas veces nos preocupamos por ese león rugiente y reprendemos, Señor, y está bien. Pero ¿cómo se va ese león rugiente de nuestras vidas? ¿O qué tenemos que hacer? Practicar lo que dice en el versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Este martes reanudamos la reunión de oración. Lo quiero invitar, lo quiero animar a que venga, a que juntos busquemos al Señor, estemos cultivando nuestra relación con Dios. Y el enemigo todo el tiempo va a estar rugiendo allá afuera.
No te mantengas en el muro. Déjame otra vez con la imagen. No te mantengas en el muro, porque si te mantienes en el muro, no estás en el templo. Porque el león empieza a rugir y a veces estás en el templo y por ahí empiezas que el enemigo empieza a rugir. ¿Cómo ruge el enemigo? Pues no, que Dios es tu proveedor. Te corrieron del trabajo. No es que Dios es tu sanador. Estás enfermo. No que Dios... Y empieza a rugir y empiezas a prestar más atención a lo que el enemigo está haciendo, está rugiendo afuera. Y a veces logra sacarnos del templo y logra mantenernos ahí en el muro. Y una vez que te sacó del muro, Él va a lograr entrar y destruir el templo, tu adoración a Dios. El enemigo está afuera. No puede entrar a tu vida a menos que tú abandones el templo. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Salió, se fue. Dijo, pues aquí está muy dura la cosa. Y es lo que muchos cristianos a veces hacen, o a veces hemos hecho. Está dura la cosa, no, mejor me voy de aquí, mejor me voy de la iglesia, mejor abandono mi relación con Dios, mejor dejo de ofrendar, mejor dejo de diezmar, mejor dejo de servir. ¿Y te fijas cómo es la estrategia del enemigo? ¿Qué es lo que hace? Sacarte del templo, de tu adoración a Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Salió, dijo, pues aquí está muy dura la cosa, yo mejor me voy. ¿Dónde tenía que estar Ezequías? El mensaje de Jeremías era, vuélvanse a Dios, vuelvan a su adoración, vuelvan a su comunión con Dios. Pero ¿qué hizo Ezequías? Dijo, está muy dura la cosa, pues ahí nos vamos, ahí nos vemos. En el momento que tú y yo empezamos a buscar a Dios y a servirlo, a adorarlo, empezamos a buscar su voluntad, el enemigo va a empezar a rugir. Va a empezar a haber resistencia. Pero ¿dónde está el enemigo? Está afuera, está afuera, está afuera. Empieza a haber ataques. Ahora, hay una frase que se le atribuye a la obra de Don Quijote. Y dice algo más o menos así. Y le dice, Don Quijote, los perros están ladrando. Y Don Quijote le dice, Sancho Panza, si los perros están ladrando es porque estamos avanzando. ¿Sí entiende la enseñanza? El enemigo va a querer atacar, va a querer rugir. Tranquilo, es porque estamos avanzando. El problema es que nos quedamos ahí en el muro y decimos, sí, es cierto. Y cuando teníamos que estar en el templo, donde estamos en el muro escuchando cómo el león está rugiendo en nuestras vidas. Y en vez de estar en el templo, huimos y decimos, pues si está dura la cosa, ¿no? Pues yo pensé que ser cristiano, todo iba a ser bien padre y no me iba a faltar nunca dinero, ni nunca me iba a enfermar. Pues está dura la cosa, mejor ahí nos vamos. Y entonces te va el enemigo. Cuando alguien se va de la iglesia por diferentes circunstancias, lo primero que empieza a hacer es, empieza a hacer su muerte espiritual. Pero es que yo oro, yo aquí me mantengo en mi casa y lloro. Dios creó la iglesia para que esa fuera el lugar donde nosotros crezcamos. La Biblia, ¿sabe cómo le llama la Biblia a su iglesia? La novia de Dios. Y la novia no es perfecta. La novia es muy imperfecta, así como usted también es imperfecto. Y está en ese proceso. Pero la Biblia dice que es como Jesucristo es el esposo, la iglesia es la novia. Y así es muy sutil el enemigo diciendo, no tienes, tú en tu casa puedes orar, tú en tu casa puedes buscar a Dios. Mentira del diablo, lo que está haciendo es alejándote del templo, alejándote de tu adoración a Dios. Y es cuando empiezas a escuchar rugir el enemigo. Porque en el momento que empiezas a buscar a Dios, a servirlo, a adorarlo, a buscar con todo tu corazón, va a empezar a haber resistencia, va a empezar a haber ataques. Acuérdate de esa frase, y esa me la recordaba mi pastor en esta semana que estuve con él. Si los perros ladran, ¿es por qué? Porque estás avanzando, estás avanzando. Salte del muro donde el enemigo está rugiendo y métete al templo donde se ganan las batallas. ¿Sabes dónde se pelean y dónde se ganan las batallas? En el templo. Si te mantienes en el muro, lo único que vas a escuchar es rugir al enemigo. Es rugir, es escuchar sus amenazas. Salte de ahí del muro y regresa al templo. En pocas palabras, lo que les quiero decir, no abandones tu lugar de adoración.
Jamás. Fue lo que hizo Ezequías y todo Israel. Abandonaron su lugar de adoración. A veces el enemigo ruge con dificultades, pero ¿sabes? Otras veces el enemigo ruge con oportunidades. Como pastor lo veo. A veces puede rugir con dificultades, enfermedad, desánimo, tristeza. Te apartó de tu lugar de adoración y es bien difícil. Y a veces nos sorprendemos, nos frustramos como pastor, pero si este hermano estaba aquí, entregaba todo su corazón, se apartó por unos instantes de su lugar de adoración y ahora es otra persona. Ahora es otra persona. Ya no le interesan las cosas de Dios, porque así actúa el enemigo. Ruge con dificultades, pero ¿sabes qué? También he visto que el enemigo, ¿sabes cómo ruge? Con oportunidades. ¿Qué es esto? Nos distrae a veces con cosas que parecen grandes oportunidades, pero que también te están sacando de tu adoración a Dios. ¿Sí me entiendo? ¿Me entiendes? A veces ruge con dificultades y a veces ruge con oportunidades. ¿Para qué? Para sacarte de tu lugar de adoración a Dios. De sacarnos de nuestra adoración a Dios. Puede distraernos con dificultades o con mucho trabajo. A veces decimos, wow, qué bendición de Dios, no, qué gran oportunidad. Pero a veces no será el enemigo rugiendo con oportunidades que lo único que están haciendo es sacándote de tu adoración a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? El mensaje de hoy es: no abandones tu lugar de adoración. Jamás abandones tu lugar de adoración. Ahora, muy rápidamente, ¿cómo puedo mantener mi lugar de adoración? ¿Cómo puedo mantenerme en el templo? Salmo 27:4. Les prometo para la próxima semana tener ya instalados los ventiladores. Salmo 27:4. ¿Ya estamos ahí? Dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, ¿qué es? Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando, ¿dónde? ¿Te fijas cómo está aquí diciendo el rey David? ¿Meditando dónde? Dentro de su templo. Otra vez, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor. ¿Y qué? ¿Meditando dónde? ¿En el muro? ¿Afuera? Dentro de su templo. David sabía muy bien eso, que jamás tenía que abandonar su lugar de adoración. Jamás. Dice pues, y fíjate qué es lo que pasa en el versículo 5. Pues Él me ocultará allí. ¿En dónde lo va a ocultar? En el templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan, ¿qué? Y lo que hacemos cuando vienen dificultades es que huimos del templo. Y verdad que tú lo has hecho más de una vez. Huimos del templo cuando vienen dificultades. ¿Qué teníamos que hacer? Mantenernos en el templo, porque es allí, dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. ¿Me esconderá dónde? Su santuario, nuevamente en el templo. Ahí me esconderá. Me pondré en una roca alta, ¿donde qué? Nadie me alcanzará. Y eso es lo que sabía muy bien Jeremías. Mire, vamos a regresar rápidamente a Lamentaciones. Lamentaciones 3:16. ¿Cómo se sentía en un momento de crisis, de pérdida? Dice: me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz. Pero el versículo 21, Jeremías dijo: me rehúso a abandonar mi lugar de adoración. Aunque me está yendo bien mal, aunque estoy ahí desnudo, estoy con hambre, nadie quiso escuchar el mensaje, y aunque están quemando el templo, él dice: me rehúso ¿a qué? Y me atrevo ¿a qué? A tener esperanza. Cuando recuerdo que el fiel amor del Señor nunca se acaba. Y es que a veces nosotros permitimos que las circunstancias, las dificultades cambien el pensamiento que teníamos de Dios. Decimos: pues Dios no es tan bueno, Dios no es tan proveedor, no es tan sanador. Jeremías se rehusó a tener ese pensamiento. Dice: me atrevo aún estando así me atrevo a tener esperanza. Y él mismo se obliga y se recuerda. Dice: el fiel amor del Señor, ¿qué?
nunca se acaba. Así estaba peleando y ganando sus batallas Jeremías. Aunque me está yendo todo mal, me atrevo a tener esperanza. ¿Cuántos pueden decir eso en medio de esa dificultad? Yo me atrevo a tener esperanza. Yo me atrevo a tener esperanza. Porque sé que el fiel amor del Señor nunca se acaba, porque sus misericordias jamás terminan, porque grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. ¿Y sabes dónde escribió eso Jeremías? Adentro de una cisterna, desnudo, sin hambre, y cuando lo perdió todo. Porque qué padre leer esos versículos, ¿verdad? Grandes son sus misericordias cada mañana cuando todo nos va bien. Pero Jeremías lo escribió estando dentro de la cisterna, cuando acababan de destruir todo. Él dijo, me rehúso a abandonar mi lugar. Él dijo, pueden quemar el templo, pero mi adoración a Dios y el templo que yo creé en mi corazón jamás lo quemarán, jamás lo destruirán. Pero tristemente el pueblo hebreo abandonó su adoración más de 70 años. Te voy a dar bien rápido en los próximos 5 minutos cómo mantenerme en el templo. Toma la decisión de adorar siempre a Dios. Toma la decisión de todos los días vivir una vida en comunión con Cristo. Porque cuando hago eso, cuando tomo la decisión de adorar siempre a Dios. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros lleváramos a nuestros hijos a la escuela cuando ellos quisieran y cuando no tuvieran ganas de ir a la escuela no los llevamos? ¿Cuántos de sus hijos tenían ganas de ir a la escuela ahora que reanudan clases? Ninguno, ¿verdad? No, y ahora usted que diga, ay chiquito, ¿no tienes ganas de ir a la escuela? No, mami, ahí en febrero. Y le decimos, sí, no te preocupes. ¿Qué hacemos? Ni modo, te vas a la escuela, te vas, te pones lo baña, le pones su uniformito, le das su besito, te vas a la escuela. Imagina si solamente llevaras a tus hijos cuando tuvieran ganas de ir. Serían unos burros, porque jamás irían a la escuela. Imagínate si solamente irían a los convivios, ¿verdad? O cuando van a ver película. Imagínate si solamente vienes a la iglesia cuando tienes ganas de adorar. Es muy parecido. Y a veces así es, ¿verdad? Solamente adoramos a Dios cuando tenemos ganas. Hoy me siento triste. Hoy no tengo ganas de adorar a Dios. Por eso, ¿cómo mantenerme en el templo? Toma la decisión de adorar a Dios siempre. Es como tú tomas la decisión de mandar a tus hijos a la escuela siempre. No están cansaditos. Bueno, hay circunstancias adversas por enfermedad que quizás, pero son circunstancias extremas. Pero tú tomaste la decisión de enviar a tus hijos a la escuela para que sean personas de bien. Toma esa misma decisión de adorar siempre a Dios. Decídete a adorar a Jesús siempre. Efesios 5:19, por eso dice el Salmo 27, nuevamente el versículo 4, David dijo, lo único que le pido al Señor y lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su santo templo. Toma la decisión de adorar al Señor, de mantener tu adoración a Dios, porque entonces va a ocurrir lo del versículo 5. Porque entonces Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Efesios 5:19. ¿Me ayudas, David, con el piano? Efesios 5:19 dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Qué es lo que nos está animando aquí el apóstol Pablo? Todo el tiempo mantente adorando a Dios. Reanudamos la estación de radio y esa es una herramienta que queremos ofrecerle para que constantemente usted esté con adoración, adorando a Dios. 104.3 FM. Y si no le llega la señal desde el del CFN iba a decir, del FM, está a través de la aplicación o a través de internet, para que mantenga su comunión. Dice Efesios 5:19 dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música en el corazón al Señor. Toma la decisión de adorar al Señor siempre. Segunda cosa, ponte a cuentas con el Señor todo el tiempo.
Primera de Juan 1:9. O en otras palabras, ponte a cuentas con Dios rápido. Primera de Juan 1:9. Yo te explico qué es esto. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa? Que pecamos, fallamos al Señor y entra a veces una condenación en nuestras vidas. Y esa condenación nos aparta. No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer, de adorar a Dios, porque sabemos que hemos fallado, nos sentimos impuros, nos sentimos indignos. ¿Sabes qué te recomiendo yo? Ponte a cuentas con Dios rápido. ¿Fallaste? Pídele perdón a Dios y nuevamente vuelve a tu adoración a Dios. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero a veces lo que yo veo como pastor es que fallamos, pecamos a Dios, pecamos contra Dios, y las personas se sienten impuras, indignas, y eso los aparta de su adoración a Dios y los mantiene. Dios, nada más es que me siento impuro, me siento aprende, estás terminando de pecar, dile, Señor, perdóname, y vuelve nuevamente. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con Pedro? Pedro pecó, negó a Jesús. ¿Y cuántas veces lo negó? O sea, no hay peor cosa, peor pecado para uno de sus discípulos que negar, que traicionar a su maestro. Y eso lo hizo Pedro. Pero cuando está, miren, acompáñenme, Juan, vamos a leer la historia, Juan 21:15. Juan 21:15 dice: después del desayuno, ¿estamos ahí? Juan 21:15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahora, entendamos lo que está ocurriendo. Pedro había fallado, había pecado contra el Señor. Y Jesús no vino y se le apareció y le dijo: oye, Pedro, ¿te acuerdas de ahí del gallito aquel? Él vino y le dijo: Pedro, ¿qué era lo que hizo Jesús? Lo estaba llevando al arrepentimiento. Jesús se acerca con Pedro y ve que Pedro todavía anda medio confundido, anda medio distante a él, y lo lleva al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo lleva a tener la comunión que antes tenían ellos dos, porque Pedro fue uno de los más cercanos a Jesús, pero su pecado, su falta, imagínate cómo se sentía Pedro. Regresa a Jesús, empiezan a caminar, pero Pedro se sentía indigno de seguir caminando, de continuar con la misma relación que tenía. Humanamente dijo: o sea, no puedo tener la misma relación que tenía con Jesús, le fallé. Y Jesús no viene y se acerca así con Pedro: pues qué onda, Pedro, ¿te acuerdas ahí del gallito aquel? Qué gacho eres. Lo que hace Jesús es llevarlo a que volvieran a tener la misma comunión que antes tenían. Por eso le dice: Pedro, ahí en Juan, después del desayuno, porque Jesús nota que Pedro está distante, que no tiene la misma relación que tenían antes, y le pregunta: Simón, no le dice Simón, le dice: hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pero yo creo medio, pues, ¿cómo te sientes cuando le fallaste a alguien no sabes cómo volver a acercarte? Sientes que la relación, la confianza se perdió. Pues sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Le repitió la pregunta: Simón, hijo. Y lo que está queriendo hacer aquí Jesús es que vuelvan a tener la misma relación ellos dos. Le dice: ¿en serio, Simón, hijo de Juan, me amas? Sí, Señor, hijo Pedro, tú sabes que te quiero. Todavía como que le está dando la vuelta. Entonces cuida de mis ovejas. Y una tercera vez le preguntó por tercera vez: ¿y Simón, hijo de Juan, me quieres? Y Pedro dijo: ya sé por dónde vas, Jesús. Ya sé por dónde vas. Y es cuando le dice: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Y lo llevó en ese momento al arrepentimiento y volvieron a unir sus corazones. ¿Sabes? Si has fallado,
aprendamos a rápido ponernos a cuentas con Dios, a levantarnos donde nos encontramos, por lo que el enemigo quiere hacer para apartarnos de nuestro lugar de adoración a Dios que fallamos, nos mantiene ahí y nos separa, nos aleja de Dios. Yo he aprendido a pedirle perdón pronto, rápido. Dios, fallé, hijo, y sé que tengo un Dios que me perdona. Lo veo aquí. Jesús mismo buscó a Pedro y lo obligó a volver a tener la misma relación que tenían. Y tercer consejo: edifica en vez de derribar. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. ¿Sí me va siguiendo? O ya está bien, ya se durmió. Está bien dormido, ¿no? Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Jeremías, mientras está en crisis, yo te explico un poco esto, continúa hablando vida al pueblo. O sea, él no está diciendo, son unos desgraciados, Dios. Él continúa hablando vida al pueblo. Algunos de los que están aquí, ustedes son perfeccionistas. ¿Y qué hace un perfeccionista? Ve todo lo que está mal. Eso hace un perfeccionista, ¿verdad? Quiere que las cosas salgan excelente, entonces se enfoca en todo lo que está mal. A veces como cristianos nos enfocamos en todo lo que está mal en nuestra vida, en todo lo que está mal en nuestro matrimonio, en todo lo que está mal en la iglesia. Jeremías, aunque vio que todo estaba en crisis, él continuó hablando vida. Y él continuó diciendo: Dios está con ustedes, Dios los va a levantar, vuélvanse a Dios. Muchas veces me ha pasado que tengo un problema, un conflicto con mi esposa, y al tratar de resolverlo, yo sé que usted lo ha hecho así muchas veces. Yo ahora estoy tratando de cambiar eso. Tengo un problema con mi esposa y nos sentamos, y al querer arreglar la situación, nos empezamos: vamos a arreglar la situación. Mira, yo te digo todo lo que me molestó, lo que no me gusta de ti, tú me dices todo y arreglamos la situación. ¿Alguna vez ha hecho eso con su pareja? Vamos a decirnos lo que no nos gusta. ¿Sabe qué pasa? Terminamos bien mal, porque yo le digo todo, y entonces y a veces, ¿para qué hice esto? No, ya salió todo peor. Y he tratado de cambiar mi estrategia. Y si mejor me enfoco, como dice Filipenses 4:8, en todo lo bueno, todo lo honorable, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello que tiene mi esposa. Ayer hacía un ejercicio con el equipo de liderazgo. Le dije: miren, necesitamos trabajar la unidad entre nosotros. Y si en vez de derribar, edificamos, porque tantas cosas que tenemos que... Fíjese, hay un estudio que dice que el 70% de las cosas o hábitos malos que tiene una persona, el 70% de ellas quizás jamás las cambie y se muera con eso. No, pues ya estoy amolado, ¿no? Entonces, y si mejor nos enfocamos en las cosas que sí son buenas, que de tus hijos, de tu pareja, de tu iglesia, porque esta iglesia no es perfecta. Tienen un pastor casi perfecto, pero no, a veces también se le barre, a veces también se le va. Pero si mejor nos enfocamos en las cosas que sí podemos edificar en vez de las... Porque si yo le ha pasado, quiere hablar con su esposo, quiere hablar con su esposa, y mira, y bien intencionados todos: mira, yo te digo lo que no me gusta, tú me dices lo que no te gusta, y pensamos que todo va a ser bien padrísimo. Y apenas voy con la segunda cosa y ella ya se sintió ofendida y se empiezan a subir los humos y terminaron peor de como estaba, ¿verdad que sí? Pero cuando cambio la estrategia, y ahí está mi esposa que les cuente. Y si mejor nos enfocamos en las cosas sobre las cuales sí podemos edificar. Bueno, quizás hay cosas donde en las cuales somos un desastre, pero hay cosas buenas. Eso es lo que hizo Jeremías. Sabía que el pueblo de Israel estaba haciendo un desastre, pero continuó hablando vida, continuó hablando cosas buenas. Yo lo animo que haga eso en su matrimonio. Enfóquese en lo bueno, sobre lo que sí se puede construir. Pues mi esposo pues es así, pero es un hombre muy trabajador.
Pues sí, pero hay cosas buenas. Y si en vez de derribar nos concentramos sobre lo que sí se puede edificar, porque algunos de ustedes son perfeccionistas, y el perfeccionista se enfoca en todo lo que está mal, lo que está chueco, lo que está acomodado. Mejor enfoquémonos en todo lo que sí está bueno. Nunca dejes tu lugar de adoración. Mis consejos son: toma la decisión de adorar siempre. Ponte a cuentas con Dios rápido. ¿Pecaste? No tardes mucho en volver a la comunión con Dios y edifica en vez de derribar. Concéntrate en las cosas buenas. Quizás, quizás estoy enfermo, estoy en un momento de crisis. Lo que va a querer hacer el enemigo es alejarte del templo, de tu lugar de adoración. Enfócate en las cosas buenas que todavía tienes, que todavía no todo se ha perdido, no todo se ha acabado. Enfócate en las cosas buenas, pero sobre todo nunca dejes tu lugar de adoración. Les voy a invitar que nos pongamos de pie. Y les voy a pedir al equipo de alabanza si me ayudan. Y ya estamos concluyendo. ¿El enemigo dónde está? Agrégamelo más fuerte. ¿Dónde está el enemigo? Él no puede entrar a tu vida a menos que tú abandones el templo. Y cuando abandonas el templo, Él va a entrar y lo primero que va a hacer es destruir tu adoración a Dios. ¿Y sabes cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos pelear y ganar aún estando en momentos de pérdida, de crisis? Jamás abandones tu lugar de adoración a Dios. Jamás abandones tu adoración a Dios. Decídete a adorar siempre. Si fallaste, rápido ponte a cuentas con Dios y edifica en vez de derribar.